el para qué de la filosofía puede tener que ver con comparar una cierta dinámica temporal que hay en la escuela, una cierta lógica productivista, resultadista y mercadológica. Creo que podemos, a partir de eso, pensar un poco en la relación entre tiempo y pensamiento, que también estuvo presente en la charla de Junot, en la intervención de Junot y en la de Dante también. Junot en un momento dijo que, bueno, hizo referencia a la etimología de la palabra escuela, es jolé, que quiere decir, saben, es una palabra griega de la que se derivan todas las palabras que usamos en las lenguas modernas, como escuela, escola, school, école, en fin, todas ellas vienen de jolé, que significa tiempo libre. Los latinos tradujeron el jolé como lo que hoy traducimos como ocio, y hay una referencia muy bonita, de hecho, de Simón Rodríguez a el jolé. Simón Rodríguez dice que se puede, dice así, más o menos literalmente, se puede, digan todo lo malo que quieran en relación con los que hacen negocio, y pone neg, rayita, ocio, con la educación, que nunca dirán lo suficiente. Digan todo lo malo que quieren contra los que hacen negocio con la educación, que nunca dirán lo suficiente. Porque, y después lo fundamenta diciendo que justamente los que hacen negocio niegan el ocio o niegan lo que es la escuela. O sea, hacen como una antiescuela. Hacer negocio con la escuela sería hacer lo contrario de lo que es para hacer en la escuela. Y lo que es para hacer en la escuela, eso es algo que dice también Rancière en un texto que escribió un poquito después del Maestro Ignorante, es que lo que es para hacer en la escuela no es básicamente aprendizaje. La escuela no surge como un lugar en el que se aprende, la escuela, sino un lugar en el que se tiene una cierta experiencia del tiempo. Lo que separa la escuela, lo que divide la escuela, lo que entramos cuando entramos a la escuela, lo que nos separamos de lo que está fuera de la escuela, del mundo social, del mundo de las instituciones sociales, que la escuela también es, pero lo que entramos en la escuela es no en un lugar para aprender, porque no específicamente en un lugar para aprender, porque se aprende dentro, pero se aprende también fuera de la escuela, sino que entramos en un lugar en el que se puede tener una cierta experiencia del tiempo que no se puede tener fuera de ella. Lo que solo se puede tener en la escuela es esa experiencia del tiempo libre. Libre en el sentido de liberado de las exigencias que están fuera de la escuela, de las exigencias sociales. Hoy diríamos de las exigencias del mercado, del consumo o del capital, de la producción. Uno fuera de la escuela no puede perder tiempo. Fuera de la escuela, como es jolé, uno tiene que... las flores, sí, cómo no. Perdóname, sí. Gracias. Es un alivio ahora no tener las flores. Realmente, uno no se da cuenta, pero estaban acá tapando. Entonces, lo que la escuela divide o permite es sobre todo una experiencia del tiempo donde uno puede básicamente perder tiempo. O sea, uno no se tiene que ocupar en qué usa el tiempo y en qué produce en el tiempo que vive, que experimenta, para qué sirve el tiempo, sino que uno puede liberarse de eso y dedicarlo al estudio, al ejercicio y a la preparación, al cultivo, digamos, aunque no es una palabra muy agradable, digamos, pero de la propia formación. O sea, uno puede perder tiempo en lo que uno le parece que tiene que ver con el cultivo de su mismo y de sí mismo y de la relación con los que comparten un cierto espacio social, un cierto modo de vida individual y colectivo, común. Entonces eso sería la escuela, como escolé, como forma, dice Rancière, no como institución, porque como institución la escuela moderna es un aparato del Estado, pero como forma la escuela es un espacio-tiempo en el que los que están dentro de la escuela están liberados de las exigencias de pasar el tiempo de una cierta manera fuera de ella. Claro que
yo veo las caras de ustedes, ¿no? Y si hay una cosa que no se puede hacer en la escuela hoy es perder tiempo o tener tiempo libre, porque al contrario, uno en la escuela lo que aprende en matemática en primer grado le tiene que servir para la matemática de segundo grado, lo que aprende en segundo para tercero, para cuarto, para quinto, después para la enseñanza media, después para la universidad, después para trabajar, si llega a la universidad. Es decir, hoy la escuela como institución, toda la experiencia de tiempo que tenemos en la escuela está al contrario completamente subordinada en función del mismo tiempo que hay fuera de la escuela, porque la escuela hoy está completamente atravesada por cierta lógica que también alcanza la experiencia del tiempo, que domina en nuestro sistema social fuera de ella. Pero eso es otra cuestión. Pero esta forma escuela, o esto que pareciera que no hay en la escuela, ¿dónde está? O si es posible experimentarlo y de qué manera. Y entonces yo le decía, creo que esto es, a mí me parece una manera interesante de pensar para qué hacer filosofía en la escuela, porque de cierto modo desplaza el para qué de hacer algo con el otro, que es la lógica de las pedagogías de la formación, o sea, para que el otro sea lo que no es y nosotros queremos que sea, o para que los que están en la infancia dejen la infancia desde un paradigma, de un modelo que a nosotros nos parece que es el ideal o el que debería para abandonar la infancia, y entonces nos permite desplazarnos de esta idea de que la filosofía debería siempre hacer algo con el otro, y entonces la filosofía podría tener que ver con generar ciertas condiciones para que pueda haber una experiencia del tiempo que no la hay, o que en principio no parece que estuviera dada. Y entonces esto de alguna manera es algo que recupera lo que Alejandro y Junot me parece que en cierto modo sugerían, y nos lleva también, como les decía anteriormente, a la cuestión del tiempo, de cómo se experimenta el tiempo. Yo creo que he hablado aquí en otro momento, ayer hablamos con Adriana, de cómo también nuestra relación con la infancia está atravesada por una cierta manera de pensar el tiempo. No quiero dedicarme mucho a eso porque ustedes lo habrán leído, escuchado, y no quiero ser repetitivo. Pero esa línea de la que yo les hablaba al inicio, o sea, esa idea de pensar a la infancia como inicio y no como fin, asociada a la idea de la vida humana como línea, está también asociada a una idea de tiempo, digamos, cronológico, de tiempo como algo sucesivo, consecutivo, irreversible, para decirlo como lo decía Aristóteles, el número del movimiento según el antes y el después. O sea, hay movimiento que recorre como si fuera una línea, y ese movimiento lo ordenamos numéricamente, consecutivamente, y a eso le damos el nombre de tiempo. El pasado son los movimientos que ya fueron, y el presente son los movimientos por venir. ¿Qué dije yo? ¿El presente? Perdónenme. Estoy queriendo que el futuro sea el presente. El futuro son los movimientos por venir, ¿verdad? Entonces, hay como dos tiempos, hay dos tipos de movimientos: los movimientos que ya fueron y los que van a ser, el pasado y el futuro. El presente es como un límite. ¿Cómo? Un punto, pero casi ni siquiera, porque el punto indicaría como algo que fija, y el presente es como si el tiempo es movimiento, no hay punto, no hay fijo, es como una especie de bisagra, es como un límite entre los movimientos que ya fueron y los que van a ser, los que todavía no son. Bueno, ese tiempo cronológico en la escuela es como todo, o sea, es casi como, es voraz, como Cronos, o sea, lo devora. Parece que no hay lugar para otra experiencia del tiempo, porque la escuela está organizada en función de eso, en función de movimientos que fueron o que serán trimestres, semestres, años,
planificaciones, programas, evaluaciones, currículos, todo está organizado según una lógica de movimientos que los que estamos dentro de la escuela tenemos que recorrer todos, además de la misma manera, en el mismo tiempo y según una misma lógica, y que son además eso, sucesivos, consecutivos, irreversibles. Uno no puede estudiar las ecuaciones de segundo grado si no estudió antes la de primer grado. No hay tutía, ni no hay profesor de matemática que acepte invertir esa lógica. Uno no puede estudiar la geografía de cuarto año si no pasó por la de tercero, y es condición. Uno no puede ir a tercer año del secundario si no pasó por segundo. Uno no puede hacer el segundo cuatrimestre si no hizo el primero, y es todo así. Y además es irreversible, o sea, una vez que uno pasó por un año o por un profesor o por una materia, no hay cómo volver atrás. A veces nos gustaría hacerlo de otra manera, pero no podemos. Hay que seguir adelante y hacer otra cosa. Bueno, eso, entonces ese dominio, yo creo que ahí hay como, a mí me da la impresión, ahí hay un mundo para la filosofía, para pensar. Porque el tiempo de la filosofía no es el tiempo cronológico. El tiempo del pensamiento no es el tiempo cronológico. Puede ser que la ciencia se aproxime más de un tiempo cronológico o que se valga de un tiempo cronológico. Sin un tiempo cronológico no hay cómo mandar un satélite como el ARSAT-2. El ARSAT-2 solo pudo ir, no sé si llegó ya donde tenía que llegar. Llegó. Si llegó donde tenía que llegar es por el tiempo cronológico. Y esperamos que esté ahí durante 15 años, y durante tantos años recuperaremos la inversión, porque bueno, todo eso es cronos, es un tiempo que permite mandar un satélite, pero con cronos solamente no podemos pensar, no es el tiempo del pensamiento. El tiempo del pensamiento, que es tiene que ver con otra palabra griega que los griegos tenían para tiempo, que es aion. Si cronos es el número del movimiento, aion es la experiencia de la duración. Hay un fragmento de Heráclito, el 52, que además relaciona aion a la infancia. Dice, aion es un niño, una crianza. Aion es un niño, aion pais. Ayer decíamos, cómo era ayer, que decíamos cómo las palabras de la educación están todas muchas relacionadas a un ámbito de la alimentación, de la agricultura. Pais en griego significa niño, y pais, de pais viene pasto, que es el alimento. Pais es el que recibe el alimento, el niño en cuanto a quien recibe el alimento. De ahí viene paideia, que es lo que se hace con un niño, la cultura, educación. El fragmento 52 dice aion pais paizo. O sea, aion, el tiempo, es un niño, paizo, que hace, es un verbo en conjugado, es que hace lo que hace un niño. Se traduce que juega. El tiempo es un niño que juega. Habría que decir, el tiempo es un niño que niñea, que hace lo que hace un niño. Basileus paizon, el reino de un niño. Basileus es una palabra del poder. O sea, aion es un tiempo de niño, es el tiempo, a diferencia de cronos, que es el tiempo adulto, podríamos decir, el tiempo de las instituciones. Un tiempo sin número, exactamente, que no puede ser numerado, que no puede ser, que no caben esas relaciones de sucesión, consecutividad, como los números hacen con el movimiento. Bueno, aion es muy bonita, y muchos filósofos han escrito sobre el fragmento 52 de Heráclito, se han escrito centenas de páginas. Pero yo creo que ahí uno puede establecer, creo que sí es el tiempo del juego también, que el tiempo del juego no es cronos. Uno no le puede decir a un niño, tenés 15 minutos para jugar. Uno le dice, pero lo mata, o sea, mata el juego, porque la lógica del juego no es la de cronos. Entonces el niño, los 15 minutos se le pasan volando.
Se le pasa en un minuto. ¿Por qué? Porque no está en cronos, está en otro tiempo. Como nosotros, cuando estamos en una conferencia interesante, no como esta, una conferencia interesante y pasa rápido. O sea, vemos el reloj, pucha, ya pasaron 25 minutos y pasó rápido. Pero a veces, si la conferencia no es tan interesante, es un bodrio, uno mira y pasa despacísimo, o sea, no pasa más. Dice, ¿cuándo va a terminar esto? No avanza el tiempo, ¿qué pasó? Hay que darle cuerda. Porque uno está en cronos, uno está en aión, no está en el movimiento que pasa. Uno está como fuera de los números del movimiento. Y entonces, yo creo que cuando uno está pensando también está en aión. O sea, cuando uno, como Alejandro pedía ayer, un tiempo para pensar, de alguna manera uno quiere parar cronos. O sea, lo que hace la filosofía, en cierto modo, me parece, tiene que ver con lo que hace un niño cuando juega, que es como en cierta manera suspender ese movimiento imparable, ese movimiento invasivo y a veces insoportable del tiempo que pasa y no hay cómo que no pase, el tiempo pasa. Claro, es como una manera de decir, bueno, no me devores, de resistir también. Entonces, yo creo que ahí hay también un espacio para pensar para qué la filosofía o qué hacemos cuando hacemos filosofía. Alejandro ayer decía también o preguntaba, bueno, ¿en qué medida? Alejandro me va a matar, ¿no? Porque yo estoy todo el tiempo diciendo Alejandro, y él debe estar pensando, pará de decir Alejandro, porque estos son los beneficios de la amistad, como unos amigos. La impunidad de la amistad. Él decía que, bueno, ¿será que cuando en los cursos de filosofía, de licenciatura, estamos preparando para eso que hace la filosofía, que es parar el tiempo, detenerse para pensar, parar el mundo y pensarlo? Y sospechaba que no. Yo creo que no, también. Yo trabajo en una facultad de educación, en una carrera, digamos, ¿cómo sería acá la Facultad de Educación Elemental y Especial? Que no está en otro edificio, pero que es otro edificio, otro mundo, en la formación de los que van a ser maestros. Y tenemos un proyecto en la Universidad de Estado de Río de Janeiro que Simone presentó muy bien ayer a la mañana, que es un proyecto de extensión universitaria. Bueno, ¿cómo les va? Bienvenidos. Les voy a hacer una rápida síntesis para que se enganchen un poco, porque si no van a estar perdidos. Una rápida síntesis. En realidad, no sé mejor cómo se dice, pero yo he estado, la verdad, yo quería decir una única cosa, les voy a confesar ahora. Discúlpenme los que están desde el inicio, pero en realidad he hecho solo una cosa. He dado vueltas así para justificar el pasaje, pero he dicho una única cosa, que la filosofía tiene que ver con parar el tiempo, pero no el tiempo del reloj. Sí, parar el tiempo del reloj para entrar en otro tiempo que no es el tiempo del reloj. Hay muchos tiempos. Hay un tiempo del reloj y hay un tiempo que no tiene que ver con el reloj y que tiene que ver con lo que hace un niño, con la experiencia del tiempo que tiene un niño cuando juega, o un adulto cuando juega. Cuando, por ejemplo, el fútbol, ¿no? Es un buen ejemplo el fútbol, yo creo, de la diferencia entre cronos y aión. Los partidos de fútbol profesionales solo tienen que ver con cronos. 90 minutos, 2 de 45, 2 minutos adicional, 1 minuto adicional, pero pasa y a los 90 se termina. Los partidos de fútbol de verdad, los que jugamos los picaditos o en la playa ahora, que estamos, no se juegan por tiempo, no se juegan por cronos. Los partidos de verdad, cuando uno juega al fútbol de verdad, no porque cobra un sueldo y porque es profesional y porque está sometido a las leyes del capital que afectan también el fútbol, uno juega, quien hace el gol gana,
o hasta acabarse, hasta que nadie aguanta más. Pero uno está en otro tiempo también. Uno no juega, nunca mira, cuando está jugando en picado uno nunca mira el reloj. Uno no le puede decir al otro, faltan 5 minutos, che, imposible, porque es otro tiempo. Entonces el tiempo de la filosofía se parece más al tiempo del fútbol como un picadito que el fútbol profesional, o más al tiempo de un niño que juega del tiempo que le imponemos al niño en la escuela cuando le decimos que tiene 1 hora y 50 minutos de geografía, de 50 de matemática, que tiene en 1 año que ver tantas cosas, en 7 años termina la primaria, en 12 la secundaria. Y veíamos que, curiosamente, la escuela, la palabra escuela, quiere decir tiempo libre. Es jolé, griego, tiempo libre, en el sentido de un tiempo que uno no puede exigirle que produzca tal cosa fuera de sí mismo. Un tiempo que tiene sentido en sí mismo, como el juego y el pensamiento. O sea, la filosofía también es una cosa que si la hacemos porque vale la pena pensar y no por el producto que nos va a dar. Y si jugamos es porque vale la pena jugar y no porque el rédito que nos va a dar el juego. Entonces ahí creo, esto les quería decir, en realidad es lo único que les quería decir. Voy a seguir porque por el tiempo tengo cronos, voy a hablar más, pero ¿hablo cuánto más? ¿15 minutos? El que quiera jugar, el que quiera jugar, bueno, pero quiero que ustedes jueguen también, entonces... Nosotros estamos jugando y estamos en un picadito. Estamos picadito, bueno, entonces un poquito más, y cuando estemos cansados no demos más. En realidad cambiamos de manera, abro y ustedes hacen comentarios o preguntas o consideraciones. Entonces, ahora que estamos todos más o menos igual, les quería decir esto de la... Bueno, hay otra palabra también, les decía que en griego hay una palabra para niño que es pais, que significa quien es alimentado. Hay otra, así como hay dos, hay más, ¿no? De dos, también para tiempo, hay más de dos. Kairos, por ejemplo, el tiempo de la oportunidad. Bueno, para niño hay una palabra, los griegos decían niño, pais, que significa el que es alimentado, de donde viene también padre, que es el que alimenta, y otra que es neos. Ayer decimos siempre neoliberalismo, es decir, nuevo liberalismo. Neos es el nuevo. Revolución viene de neos, que es como en griego, que es como un nuevo orden, la palabra que traducimos por revolución. Bueno, neos, nuevo. Alejandro también decía, una vez más, el nombre Alejandro, decía que para él la filosofía tiene que ver algo con, él dijo, con la novedad, con la creación, podríamos decir con la invención. Bueno, yo creo que esa idea de digamos, voy a ser un poco exagerado, brutal, pero digamos, nosotros podemos poner de un lado la escuela como institución, al tiempo como cronos, a la infancia como lo que es alimentado, y podemos poner de otro lado al tiempo como aion, a la escuela como tiempo libre. Podríamos poner del mismo lado que ponemos a la escuela y a la infancia como lo que es alimentado a la ciencia en un sentido, y podemos colocar del lado de la escuela como tiempo libre y del tiempo como aion a la filosofía, y podríamos también poner a la infancia como novedad. O sea, si nosotros vemos al niño como quien debe ser alimentado, vamos a pensar desde una cierta lógica la escuela y la educación. Si nosotros vemos al niño o a la niña como la que trae una cierta novedad, vamos a pensar desde otra lógica. Y si le acompañamos una cierta lógica temporal y una cierta lógica del pensamiento y de lo que hacemos con el pensamiento, eso lo vamos a poder reforzar. Bueno, para no exagerar, no hablar tanto, tenía muchas cosas que me fui por otro lado, pero les quería contar un par de cosas del proyecto que tenemos, que hacemos, porque también para esto vienen bien los encuentros y son importantes, y me parece que hay gente aquí que no es de la universidad,
Entonces es bueno también hablar un poco de eso. El proyecto es un proyecto de extensión universitaria que tiene que ver con extender, con tender desde, con salir, con moverse. Es una cosa que también Simón Rodríguez es bárbaro para eso. ¿Qué es lo principal de un maestro? Moverse, yo diría así también, un poco brutalmente, ¿no? Pero si estamos pensando, vale la pena exagerar un poco. Lo principal que tiene que hacer un maestro es moverse. Simón Rodríguez decía que, dice una frase célebre, muy repetida: prefiero el aire, el agua y el sol y todas las cosas que se mueven a los árboles que quedan quietos en un lugar. Y era un viajante empedernido, Simón Rodríguez. Estaba siempre moviéndose. En realidad el docente, y eso está relacionado, eso viene desde por lo menos, ¿no? Desde la alegoría de la caverna, ¿no? Esa cosa de que, eso para mí es una cosa tremenda, ¿no? Que en un sentido ha dejado un impacto tremendo. Esta idea de que el profesor es alguien que saca a los otros de la oscuridad y los lleva a la luz. Pero fíjense, es alguien que hace mover a los otros. Y en realidad, Simón Rodríguez dice que el que tiene que moverse es el docente, no es el que tiene que hacer mover o cambiar la mirada, como decíamos ayer en el taller, o desviarles la mirada o que miren otras cosas. Simón Rodríguez viajaba permanentemente y me estoy yendo de nuevo al proyecto de extensión, pero voy a volver. Movía permanentemente, decía que el maestro es alguien que se mueve y combatía mucho esa imagen de que el docente es alguien que o saca del lugar o trae para sí a los que aprenden. O sea, porque pareciera que el docente encuentra un saber o un pensamiento o una idea o una polis o una utopía, lo que sea, entonces encuentra, se fija en ese lugar y entonces pasa a ver la educación como traer todo el mundo para ese lugar. Y Simón Rodríguez decía que el movimiento es inverso, que es salir del lugar, que es... por eso hay como la segunda cosa después del moverse es la cuestión de la atención. El maestro es alguien que se mueve atentamente o que se mueve y que precisa estar atento en ese movimiento, que precisa sobre todo abrir su sensibilidad a lo que se le viene en cuanto se mueve. Bueno, esto tiene que ver con un proyecto de extensión porque de alguna manera es tratar de poner un poco de movimiento en la universidad o sacar a la universidad del movimiento y también a la escuela, o sea, como hacer mover un poco la relación que hay entre la universidad y la escuela. Y una de las cosas que hemos hecho últimamente en este proyecto, que tiene 8 años, que está desde el 2007, es hacer actividades en la universidad con los chicos de las escuelas, que son escuelas municipales de un municipio que se llama Duque de Caxias, que queda como si fuera como si la universidad estuviera en Mendoza y las escuelas estuvieran en San Martín o Guaymallén o Tunuyán, así como un municipio del lo que sería Gran Río de Janeiro, la Gran Mendoza. Y son chicos que en general nunca han ido a la universidad, no solo ellos, sino tal vez en la familia. En Brasil el acceso de los jóvenes a la universidad es mucho más limitado y restricto que en Argentina. Van mucho menos jóvenes en edad de ir a la universidad los que van acá, aunque nos quejamos de que aquí van pocos, allá mucho menos. Entonces es todo un movimiento en diversos sentidos. Es un movimiento de físico, de desplazamiento, de ir a otra parte de la ciudad, una ciudad que también, nuestra universidad encima queda frente al Maracaná. Y el Maracaná es un acontecimiento, ir al Maracaná es una cosa extraordinaria. Entonces hay toda una serie de cosas. La mayoría de los chicos no ha ido nunca al Maracaná, es la primera vez que van al Maracaná. Entonces toda una cosa así de diversos sentidos del movimiento. Pero entonces, bueno, hacemos actividades, talleres, serían talleres. Ahora les quiero contar sobre 2 cosas que pasaron en 2 talleres. Con esto, lo último
que cuento y después abrimos para conversar. 2 talleres ahora en septiembre, 2 que tuvieron lugar el 16 de septiembre, hace 2 semanas. Uno con chicos y otro con adultos, porque hacemos con chicos de escuela primaria o infantil, y con educación de jóvenes y de adultos que van a la noche a alfabetizarse. Entonces, el de la mañana, los chicos que se preparan, es todo un acontecimiento. Esto yo se los cuento rápido, pero porque hay que conseguir un micro, ¿no? Que los va a buscar, que sale de la universidad a las 6 para llegar a las 7:30, para llegar a las 9. Va uno de los becarios del grupo nuestro a buscarlos. Entonces es un viaje, y los chicos se preparan para el viaje. Contaba en este caso Daniel, que fue el que me hizo contaba cómo, por ejemplo, esa cena que cuando las madres dejaban a los chicos en el micro, ¿no? Como algunas lloraban, ¿no? O sea, como despidiendo para un viaje. Claro, es un viaje en colectivo, ¿no? Pero cómo tiene una simbología complejísima, como en cierto modo Magellan dice eso en defensa de la escuela, ese gesto de las madres el primer día de clase que no quieren soltar, ¿no? Porque están dejando al niño en un lugar que saben que puede volver diferente, o que tienen miedo que pase algo que lo transforme, que no sea más como es en la casa, digamos, que eso es un poco eso lo que hace la escuela, lo que puede hacer la escuela, el poder, digamos, transformador de la escuela. Bueno, y entonces llegan, ¿no?, los chicos. Entonces les cuento dos cositas pequeñas que pasaron en 2 de estos talleres, uno de la mañana y uno de la noche. Entonces el de la mañana, yo estaba preocupado porque iba a hacer una charla al día siguiente en un evento de filosofía de la educación, y yo había preparado una cosa a partir de Gilles Deleuze sobre cómo pensar la relación entre educación, filosofía y política. Y entonces, básicamente, y con esto, ¿no?, con lo que hace un profesor de filosofía. Entonces, a pensar, ¿qué es lo que hace un profesor de filosofía? Yo estaba tratando de pensar a partir de Deleuze y pensar tres cosas que me parece que Deleuze dice de lo que hace un profesor de filosofía. Una tiene que ver con esto de la caverna, con invertir lo de la caverna, o sea, con abandonar esta idea de que el profesor es alguien que saca al otro de la oscuridad, con alguien que lleva luz o que permite que se vea lo que no se ve, digamos así, porque esto también supone una especie de trascendencia, supone que hay una cosa que es y una que debe ser, la de la luz, la del bien, la de la verdad. Y entonces, en lugar de hacer que lo que es se parezca a lo que debe ser, hacer que lo real se parezca a lo posible, hacer que lo posible se parezca a lo real, digamos, como invertir eso. Y en cierto modo, crear o inventar otros posibles en lo real. Si no hay 2 mundos, sino que hay uno solo. Entonces, una primera línea tenía que ver con esto de invertir la idea de la caverna. Lo digo rápido porque no es esto lo que les quiero decir, sino conectarlo con la tercera línea. La segunda línea tenía que ver con, Deleuze dice que el profesor es alguien que resiste, que la tarea del profesor sería resistir. El arte resiste, la ciencia resiste, la filosofía, el profesor de filosofía sería alguien que resiste. Y la tercera es una cosa muy enigmática que dice Deleuze en el abecedario, que yo no entiendo muy bien qué quiere decir, y estaba preocupado con eso, que dice que la tarea del profesor de filosofía, lo dice de varias maneras, pero así como reconciliar a los alumnos con su soledad, o hacer con que los alumnos acepten su soledad de manera alegre, digamos. Bueno, yo estaba pensando qué querría decir esto, y vienen los chicos, ¿no? Hacemos el taller, en el taller trabajamos un fragmento de Heráclito: la naturaleza ama ocultarse.
hicimos algunas actividades con eso, a partir de la naturaleza ama ocultarse, el fragmento 123, llegamos a la amistad ama ocultarse, y entonces los chicos hacen preguntas, y una de las preguntas trabajan en duplas, en parejas, y una de las, digamos, coincidentemente 3 parejas hacen la misma pregunta: ¿cómo se hace para cuidar a un amigo? ¿Cómo se hace para cuidar a un amigo? 3, eran 15 parejas, por ejemplo, eran 12 duplas, hicieron preguntas distintas, y 3 hicieron la misma pregunta: ¿cómo se hace para cuidar a un amigo? Entonces dijimos, bueno, vamos a ver esto, ¿cómo se hace para cuidar a un amigo? Y conversamos un poquito sobre cómo se hace para cuidar a un amigo. Y al principio los chicos decían cosas más convencionales, digamos, más de las que uno piensa, que imagino yo que ellos pensarían que nosotros esperamos que dijeran. Y bueno, hay que respetarlo, hay que decirle la verdad, hay que tratarlo bien, hay que ser solidario, todas cosas así. Y una chica que se veía que estaba un poco incómoda, en un momento dice algo así como, bueno, ¿quieren que les diga la verdad? ¿Quieren que les diga lo que pienso? Yo detesto tener amigos. Detesto tener amigos. ¿Por qué? Todo el mundo ahí, ¿cómo? No, detesto tener amigos. Porque me impiden que esté sola. No me dejan estar sola. Y yo me acordé de Deleuze, ¿no? Reconciliarlos con la soledad. Bueno, entonces vean este ejemplo, se los quería dar. No les voy a decir lo que yo pensé a partir de eso, no tiene gracia, pero vean cómo un sentido, o cómo a veces uno estudia, no solo Deleuze, sino qué sé yo, cualquier, la fenomenología del espíritu, ¿no? Pasa 50 años, o ayer decíamos, bueno, las becas no son ya ni siquiera ni sobre Hegel, ni sobre la fenomenología del espíritu, sino sobre un parágrafo y lo que dijeron 550 sobre ese parágrafo, y uno se aleja tanto de la vida. Entonces, bueno, esto es un sentido también, pienso, o esto es algo muy fuerte en el trabajo de filosofía, en la infancia, en la escuela. Los problemas de la vida están, o sea, y uno no se puede, si uno se quiere distraer, viene un niño o una niña y se lo pone directamente. O sea, no te distraigas. La cuestión es qué hacemos con la soledad. La cuestión es si la amistad ayuda o no ayuda, y qué relación tiene, y cómo pensamos y qué pensamos. El segundo ejemplo que quería dar es de... ¿Hace falta el micrófono? Ahí bien, volvió. Bueno. Sí, debo haber apretado, lo apagué. Bueno. La segunda es del grupo de jóvenes y adultos, que son chicos, digamos, desde 13, 14, hasta hay una mujer de 72. Grandes, así. La mayoría son adultos, deben ser unos 10 jóvenes, adolescentes jóvenes, unos 10 más o menos, y 10 más, así como de muchas edades. Entonces venían a la noche, algunos de estos ya habían venido, porque hacemos esto por lo menos una vez por mes. Algunos ya habían venido, y uno de ellos, Lucas, que es joven, le había preguntado a la maestra si precisaban venir con el uniforme escolar, si precisaban venir con la remera que usan en la escuela a la actividad que hacíamos en la universidad. Ahí en este lugar no usan, ¿cómo se llama el blanco este? Guardapolvo. No usan guardapolvo, sino que usan una remera que dice Municipalidad de Duque Caxias, un short, porque hace calor casi siempre, y hay una campera también que dice Municipalidad, azul y celeste es el uniforme, para cuando hace frío. Cuando hace frío son 15, 18 grados, o cuando se prende el aire acondicionado, que usan la campera más cuando hay aire acondicionado que para el frío. Y la maestra le dijo que sí, que era mejor, y le dijo que sí. Después lo comentábamos, Edna, la maestra, lo comentábamos ese día y después, porque lo que pasó nos afectó bastante.
lo dijo que sí sin pensarlo mucho, ¿no? Como dice una maestra, sí, hay que ir, más cómodo, mejor van todos iguales, los controlamos, los identificamos, porque la universidad es grande, no se pierden. Entonces sí, vengan con uniforme. Y bueno, vinieron con uniforme. Y por casualidad ese día, por casualidad, absoluta casualidad, la otra Fabiana Olarieta, que estaba conmigo, y yo estábamos con la campera puesta de la prefectura, del municipio, porque nos la habían traído las maestras, le pedíamos siempre, ¿por qué igual no nos van a traer una campera para nosotros, un uniforme, y nos trajeron, y justo la trajeron ese día, y entonces nosotros estábamos también con la campera. Entonces, les leo lo que dijo, después de este chico, Lucas le escribió, a la clase siguiente le escribió sobre su experiencia de haber ido a la universidad, a la maestra, y le dio una carta. Entonces les leo lo que dijo Lucas. Está traducido hoy en la mañana medio así. Encontré fantástica la manera en que fuimos tratados y realmente me sorprendí con la manera con que fuimos recibidos. Al llegar a la clase percibí que los profesores y algunos estudiantes que estudian filosofía en la universidad estaban usando el uniforme de mi escuela. Eso me dejó sin palabras. Fue increíble y muy reconfortante. Reconfortante porque cuando supe que íbamos a la universidad, enseguida cuestioné el uso del uniforme, porque en mi experiencia de escuela municipal, usar uniforme es sinónimo de ser maltratado. Y con indiferencia. Es algo normal. Mi error fue pensar que sería tratado del mismo modo en la universidad. O sea, la pregunta de si vamos con uniforme tenía que ver, o sea, vean cómo nosotros no escuchamos, no pensamos, no vemos nada. Tenía que ver con una experiencia de maltrato, de que, o sea, uniforme escuela pública, de que no vale nada, de que no sabe nada, de que no piensa. Entonces el que usa una remera es tratado de una cierta manera, es un estigma, es una... y claro, nosotros como docentes, en principio, no escuchamos, porque ni siquiera preguntamos. ¿Por qué preguntás si? ¿Por qué te preocupa ir con uniforme? Ella la había visto, de hecho, ella me decía, yo estaba viendo que era una preocupación muy grande. Y yo, bueno, ¿qué será una preocupación tan grande ir a la escuela con uniforme, con la remera de... Bueno, y entonces después de Edna, y bueno, hicieron una conversación sobre esto, y este chico Lucas siguió, pasaron 2 semanas, en realidad esto es muy reciente, de la semana pasada y de esta, escribió un poco más. Dice así: no tengo palabras para decir sobre la clase, tantas cosas que escuché que me dejaron en éxtasis completamente. Salí de la clase medio perturbado, conmovido, atordoado es en portugués, o sea, atordoado, conmovido, perturbado. Pero bueno, esto es un poco lo que acusaban a Sócrates también, ¿no? De hacer, ¿se acuerdan, no? Que dejaba a las personas perturbadas, conmovidas. Salí de la clase medio perturbado, conmovido y mucho más pensativo que de costumbre. Y al final de la clase quedó una pregunta en el aire, una pregunta que no quiere callar, y durante algunos días de la semana pensé mucho sobre esta pregunta y en lo que podría haber respondido en el momento en que ella fue preguntada en clase, que no respondí nada. Tampoco quiero así hacer tipo, que una cosa heroica, vean qué maravilloso proyecto, lo que hacemos y qué yo cuento. Pero este chico, por ejemplo, este miércoles vino a la clase en la universidad. Yo tengo un seminario de maestría y doctorado, y le preguntó a la maestra si podía venir. Yo le dije, sí, más vale que venga. Entonces vino y está participando. Es un chico que no terminó la escuela secundaria, está con personas que están haciendo doctorado o maestría, haciendo ejercicio. Es una materia sobre escritura, y está haciendo ejercicio de escritura. Y yo les puedo asegurar que la calidad de la escritura no da para decir quién es estudiante de doctorado, quién hace que no. O sea, entonces, un poco una experiencia, un ejercicio para tratar de recuperar y de pensar
esto del panel de ayer y ¿para qué filosofía? ¿No? ¿O qué es lo que hace un profesor de filosofía? ¿Para qué enseñamos filosofía? Recuperar cosas que les dije al inicio. El tiempo como cronos o como aion, la escuela como tiempo libre, la escuela o la universidad, porque la escuela en el sentido de institución que enseña como tiempo libre, la escritura, yo creo que el tiempo de la escritura también es un tiempo que tiene más que ver con el tiempo del pensamiento, de la filosofía, del juego, que con el tiempo, digamos, de la ciencia, de la escuela como cronología. De la escritura cuando escribimos como ejercicio de nosotros mismos, no cuando escribimos para una prueba que nos hacen es lo mismo, o sea, es como dos escrituras. La escuela hasta nos lleva a tener una relación con la escritura que se aleja de la relación con la escritura como experiencia, como pensamiento, como juego. Bueno, nada más, muchas gracias.